Centro de Fe y Esperanza Guarne es un ministerio para la edificación de la Iglesia del Señor Jesús. Fundamentado en las Escrituras, su propósito es hacer discípulos a través de la predicación del Evangelio y el amor de los unos por los otros. Queremos bendecir tu vida a través de la transmisión de nuestros servicios de alabanza y adoración en los siguientes espacios semanales. Servicio familiar de alabanza y adoración, domingo 8 de la mañana y miércoles 6:45 de la noche, a través de nuestro canal YouTube Iglesia Cefec. Fines de semana juveniles, jueves 7 de la noche Radio Juvenil y viernes 7 de la noche Noches Juveniles Virtuales a través de Zoom. Servicio de adolescentes, sábado 5:30 de la tarde a través de Zoom. Escuela dominical para niños, domingo 10:30 de la mañana, niños entre 1 y 5 años. Y a las 11 de la mañana, niños entre 6 y 10 años. Sábados de familia, cada 15 días a las 7 de la noche a través de Zoom. Muy buenos días a todos, sean cordialmente bienvenidos a cada uno de ustedes. Es un gran placer para nosotros que podamos reunirnos en este tiempo, que usted no pierda esta enorme oportunidad que tenemos de buscar a nuestro Dios en este día, que lo podamos hacer con todo nuestro corazón, que lo podamos hacer con la actitud correcta de reverencia. Aunque usted esté en su casa, podamos hacerlo con la actitud correcta, con la disposición del corazón correcta, porque nos hemos presentado ante Dios, no ante cualquier persona, y Él es digno de toda exaltación nuestra y de toda reverencia de nuestro corazón. Así que ahí donde estás, quiero invitarte para que separes este tiempo, puedas dejar tus quehaceres un momento a un lado y vamos a confesar que tenemos un Dios grande. ¿Tú crees? Yo creo que nuestro Dios es un Dios grande. Dice la Biblia que ni siquiera los cielos lo pueden contener, porque Él es más grande que los cielos. Su gloria llena toda la creación. El firmamento cuenta de su grandeza, de lo que Él es. Por eso exaltamos a Jesús en esta mañana, Padre, y te damos toda gloria y toda honra. Y te bendecimos, Jesús, y confesamos que tú eres un Dios grande. No hay nadie como tú. Amén. Vamos ahí donde estás con tus palmas. Vamos a alabar juntos a Jesús. Aleluya. Vamos, cántalo. Y fuerte es nuestro Dios. Nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. grande y fuerte es nuestro Amén. Dios. Aleluya. Vamos juntos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Oh, grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Oh, grande Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad,
es nuestro Dios. Oh, grande, grande, fuerte, fuerte, es nuestro Dios. Grande, grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Oh, grande, grande, cántalo. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, oh, fuerte, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte, fuerte es nuestro Dios. Grande, grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Oh, grande, grande eres tú, Jesús. Vamos a adorarle donde estás. No hay otro como nuestro Dios. Amén. Aleluya. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Eres todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? Oh, ¿quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Eres todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre
tú reinarás, Jesús. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Oh, todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre te exaltamos a ti, oh Dios. Siempre y siempre nuestra alabanza será para ti, Jesús. Oh, majestuoso Jesús, victorioso Jesús, por tu sacrificio, Jesús, el Padre te ha exaltado hasta lo sumo. Te exaltamos, Jesús. Oh, maravilloso Jesús, maravilloso Jesús. Nos encontraste tú, aún estando muertos en nuestros pecados. Nos diste vida con el gran amor con que nos amaste. Me rescataste, Jesús. Te entregaste en mi lugar. Y en ti tenemos paz para con Dios. Que cualquiera que cree en ti, Jesús, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Oh, vida en abundancia. Cualquiera que en ti pone su fe
no se perderá. Que tú viniste a dar tu vida en rescate por muchos. Mi condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él. Él es mi padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. vio mi condición. De su pueblo, real sacerdocio escogido por él. Él es mi padre, yo tu hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, pues cántalo, príncipe, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, Jesús, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es la Biblia. En el principio
Ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios y por esta palabra fueron hechas todas las cosas. Y sin ella nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En esta palabra estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oh, este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos los hombres creyeran en Él. Y Él, la palabra, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y en este mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero todo el mundo no la conoció. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne. Vamos, exalta a Jesús, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, admirable consejero, príncipe de paz y príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Tómate unos momentos para que en tus palabras adores a este Jesús. Oh, te adoramos, Jesús. Vamos, tus palabras, eleva y una adoración en tu corazón. Oh, Jesús. Esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan que vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Oh, oh, oh. Gracias, Jesús, por tu amor. Oh, gracias, gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Jesús. Bendito, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Él nos predestinó por medio de Cristo para que fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, oh, según las riquezas de su gracia, oh, la cual desbordó en todos. El misterio de su voluntad en Cristo Jesús.
admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, solo por amor, y el camino en humildad y en obediencia sufrió por amor a ti y a mí. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, y el camino en humildad y en obediencia sufrió por amor, por amor. Por amor, comparable amor. Mi alma testificará de este amor, que nadie me amó como tú Jesús. Oh, gracias por tu amor, oh Dios. Te bendecimos, te damos honor y reconocimiento. Amén y amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de buscarte en casa. No se trata, Señor, de bajar la guardia en estos tiempos, no se trata de menguar, todo lo contrario, se trata de crecer. Las dificultades hicieron que tus seguidores, que las personas que te amaban, crecieran. Y siempre es esta la voluntad del Padre cuando viene la prueba, que nosotros crezcamos, que seamos sacudidos en tu amor y que entonces podamos avanzar e ir adelante. Por eso te doy gracias por esta oportunidad de reunirnos en casa, en familia. Quizás estamos solos en este momento y no tenemos a nuestros familiares alrededor, pero aún así tenemos este pequeño espacio, un pequeño espacio de comunión, de congregación. Gracias por todas las personas que pueden acudir a estos medios y pueden meditar en una porción de tu palabra, conectarse con tu espíritu y entonces ser transformados, porque esta es la voluntad del Padre y por eso nos fue dada la Escritura, para que cambiáramos nuestra forma de pensar y no nos amoldáramos a este mundo, sino que nos podamos amoldar a la voluntad, a lo que tú expresas en este evangelio. Gracias en el nombre de Jesús, entonces, por estos medios, por los corazones dispuestos y por tu palabra que es santa y verdadera. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Las personas que se conectan por primera vez con nosotros, sean bienvenidos a este espacio. Usted que ha sido fiel y ha estado conectado continuamente con nuestras transmisiones, Dios les bendiga muchísimo. Hacemos esto por amor al Señor, pero también para usted, por amor a usted, porque somos siervos de ustedes. Dios les bendiga muchísimo, me alegra mucho saludarles. Y quisiera compartir con ustedes una porción de la Escritura. Ya pasamos este bonito tiempo de adoración. En medio de tantas dificultades, la adoración verdadera brota de nuestros corazones. Pero quisiera compartir con ustedes esta porción de la Escritura, la cual le he puesto por título La ley de Cristo. La ley de Cristo. Sabe que nosotros, y en especial la cultura latinoamericana,
tenemos una tendencia a buscar excusas para saltarnos la norma. Una tendencia a buscar excusas para traspasar los límites. Y entonces creemos que estamos haciendo bien porque nadie nos vio, porque no somos sancionados. Pero ahí estaba la norma. Nos acostumbramos siempre a andar al límite de la situación. Y entonces a veces decimos, bueno, hoy no tenemos pico y cédula, o hoy no tengo pico y género, pero por tal parte no hay agente de tránsitos, no hay policía, por allá me puedo ir, nadie me va a molestar por allá, pero te está saltando una norma. O a veces como conductores decimos, por tal parte no hay agentes de tránsito, puedo transitar en contravía, puedo transitar sin mi casco, sin mis documentos al día. Como cultura tenemos esa tendencia a hacerlo. Aunque conocemos la norma, aunque conocemos las directrices y las disposiciones, queremos saltarlas por alto porque por tal parte no pasa nada. Y siempre que nosotros busquemos una excusa, la vamos a encontrar. Cierto día asistía a una capacitación con un científico de la NASA de nacionalidad colombiana, pero que ha vivido mucho tiempo en otros países. Y él hacía esta reflexión y decía, es interesante que cuando una nueva ley sale en los países de primer mundo, entonces la gente busca la forma de cumplir esa ley, de adaptarse a la norma. Pero cuando sale una nueva ley en América Latina, la gente busca la forma de saltársela sin incurrir en la infracción, es decir, sin que me multen. Yo puedo hacerlo, lo importante es que no me multen, que no me vean. Pero ¿sabe qué es mucho más delicado? Que a veces como cristianos también tenemos esa misma tendencia. Y entonces creemos que la norma está ahí, pero yo puedo llegar hasta el límite, yo puedo llegar hasta aquí. Si la norma dice que no me puedo bajar de acá, entonces yo puedo llegar hasta ahí. Pero no tratamos de cuidarnos, de adaptarnos a lo que la Escritura dice. Y somos muy dados a ello. Por eso quiero compartir este tema, porque creo que nuestros corazones necesitan ser reconvenidos al respecto. Yo creo que esa no es la actitud del cristiano. Y vamos a verlo hoy a través de la Escritura. Quiero empezar observando cómo no es una tendencia nueva. La gente ha tenido la misma tendencia desde la antigüedad. En el libro de Mateo capítulo 19 hay un pasaje muy interesante. Libro de Mateo capítulo 19, si usted allí en casa me acompaña con su Biblia, por favor, no simplemente se siente allí. Le invito a abrir su Biblia, a tomar sus apuntes. Le invito a reflexionar en esto sin tener distracciones a nuestro alrededor. Le invito a que juntos nos sintonicemos con el Espíritu Santo. Libro de Mateo capítulo 19. Dice, empieza Jesús hablando acerca del divorcio. Y el cuadro, en este cuadro se presentan los fariseos. Y es muy interesante ver cómo dice, entonces vinieron a él, el versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Otra versión dice que Moisés les dio esta concesión
concesión. Y todo el tiempo estamos como sociedad, pero más preocupante aún cuando como cristianos estamos haciendo concesiones para saltarnos la ley, lo que está escrito, lo que está establecido por nuestras autoridades, pero lo que está escrito en la palabra de Dios. A veces llegamos hasta el borde y decimos, es lícito hasta aquí, pero también queremos correr más aún el límite. Y entonces empezamos a buscar excusas. El Señor Jesús les dice, ustedes buscaron la excusa, su dureza de corazón les hizo que Moisés les pudiera dar algunas concesiones. Pero para la época de Jesús, esas concesiones se habían extendido. Algunos conocemos que históricamente había un grupo de una secta conocida como los saduceos, los cuales extendían las concesiones muy abiertamente. Entonces, si había algo que no te gustaba de tu cónyuge, tú simplemente le dabas carta de divorcio. Y era la excusa. La excusa podía ser cualquiera, es estéril. No sabe cocinar, no me obedeció en tal cosa. Entonces la gente se divorciaba. Wow, esos no eran razones para divorciarse, establece el Señor. Y por muchos pasajes vemos como el pueblo se permitió ciertas concesiones. Aún el rey Saúl dijo, yo quería hacer esto para el Señor, traer sacrificios y ofrecerles, cuando el Señor fue claro en la orden y dijo, no dejen nada con vida. Entonces a veces nosotros los cristianos estamos allí permitiéndonos ciertas cosas, permitiéndonos ir más allá de lo establecido, pero tenemos una disculpa. ¿Podrá el hombre engañar a Dios? Eso dice la Escritura y nos lo lanza como una advertencia para nosotros. ¿Podrá el hombre engañar a Dios? Cuando estemos ante el tribunal de Dios, podemos decir, es que ¿tendremos justificación alguna delante de Dios? Yo pienso que no. Por eso es necesario reconvenir la actitud de nuestros corazones. Y vemos que en la Escritura se habla de diferentes leyes. El libro de Levítico, capítulo 26, si usted puede por favor acompañarme allí. El libro de Levítico, capítulo 26, empieza a hablar acerca de los estatutos de Dios, lo que en la antigüedad se conoció como la ley de Moisés, que más que ley de Moisés es una ley divina, pues fue dada por Dios a su siervo Moisés. Mire cómo se va desarrollando este pasaje, es realmente precioso. Dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestras tierras las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y los perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no se abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuereis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces en este pasaje Dios está hablando de todas las bendiciones que acarrea un pueblo que obedece la ley de Dios. Pero en este pasaje se refiere entonces de una manera implícita a que no podemos traspasar esos límites, porque mire lo que empieza a decir el verso 14. Dice: pero si no me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo haré esto con vosotros. Y empieza a decir cómo el cerco de protección va a ser quitado. O más que ser quitado, invalidar el pacto es salirme de esos límites. Y yo tengo la bendición y tengo la protección de Dios y tengo su presencia, de acuerdo a este pasaje, si permanezco dentro de los límites establecidos. Si yo estoy en mi casa y está lloviendo, no me mojo porque el techo me cubre. Pero si yo salgo a la calle, me voy a mojar. El principio es el mismo: un corazón obediente que se adapta a los principios, a los estatutos de Dios, tiene la cobertura sobre sí. Pero ay del que sale fuera, porque entonces el favor de Dios no lo alcanza allá, pues su corazón se ha llenado de excusas y rebeldías. El principio es el mismo. Vamos a entender entonces algunas de esas leyes que establece, o lo voy a resumir en grupos de leyes. ¿Qué tal si lo resumimos de esa forma? En grupos de leyes, en primer lugar está la ley de Moisés. Y la ley de Moisés establece una cantidad de normas, muchas de ellas, muchas. La escritura en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, de Deuteronomio, el libro de Éxodo, están cargados de cientos y cientos de leyes. Muchas de ellas han quedado atrás y algunas de ellas no las practicamos. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero entonces establece Dios la ley divina, la ley de Moisés para su pueblo, para que, dice la escritura, para que ellos fueran diferentes de los otros pueblos de la tierra. Y Dios dice: ustedes no pueden ser como los otros pueblos de la tierra, porque yo no soy como los otros dioses que ni siquiera son dioses. Entonces Dios quiere establecer un código, una norma, no para ser salvos en esta época, no. A veces la gente cree que obedecer los mandamientos de Dios le va a dar entrada al reino de los cielos, pero la Biblia dice que la entrada al reino de los cielos nos la da nuestra fe en Jesucristo y su obra en la cruz. Por eso obedecer decretos no nos justifica delante de Dios, nos justifica la fe en Jesucristo. Sin embargo, si yo creo en Jesucristo y no hago lo que dice su palabra, ¿verdaderamente estoy creyendo? ¿Verdaderamente tengo fe en mi corazón? Yo que digo creer en Jesucristo, pero olvido sus mandamientos, los mandamientos de la escritura, ¿tengo fe? Eso no es fe, o por lo menos es una fe muy barata. No puede regirse mi vida sin los principios de la escritura. Entonces vemos cómo Dios entrega una ley. Algunos de esos mandamientos se separaron, se segregaron en varios grupos. El primero de ellos es la ley moral, que lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5. Muchos de los principios de la ley moral están contenidos allí en los 10 mandamientos. Muchas de esas leyes morales fueron entonces reafirmadas en el Nuevo Testamento. Amar al Señor,
no cometer adulterio, no codiciar. Todas esas son leyes morales de Dios. Pero a veces nos saltamos incluso la ley moral. Otro grupo de leyes que se establecieron entonces en el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio fueron las leyes ceremoniales, que nos habla acerca de los sacrificios, que nos habla acerca de los ritos de purificación, cómo la gente tenía que presentarse en aquella época delante de Dios. No practicamos en esta época muchas de esas leyes ceremoniales. No las practicamos porque estamos bajo un nuevo pacto. Eso lo vamos a entender ahorita de manera más profunda. Tenían entonces ellos leyes civiles. ¿Cómo tenía yo que relacionarme con mi hermano? Y entonces establece mis derechos, pero también mis obligaciones para con mis semejantes. Aquí en el libro hay muchas leyes civiles. Muchas de ellas todavía se practican. Ojalá nuestras constituciones, nuestros sistemas de leyes tuvieron un fundamento en esas leyes civiles que nos presenta la Escritura. Habían leyes financieras: el diezmar, el ofrendar, el separar lo que es de Dios y lo que corresponde para la atención de mis necesidades. Esas son leyes financieras. El jubileo que se celebraba cada cierta época, una ley financiera donde yo perdonaba las deudas y mis deudas eran perdonadas. Están también las leyes de la agricultura. Algunos de ustedes conocen aquellos pasajes que dicen que uno podía cultivar la tierra por 6 años, pero en el 7º año debía uno entonces dejar descansar la tierra. Un principio agronómico tan importante, porque la tierra se agota, se cansa, se pierde fertilidad y necesitan recuperarse los nutrientes del suelo. Y entonces el Señor establece leyes de agricultura y establece leyes de higiene también. Higiene. Y una persona entonces debía purificarse de cierta forma. No podía hacer muchas cosas que iban en contra de la higiene. Establece entonces la cuarentena. ¿Saben que la cuarentena es bíblica? ¿Ok? Entonces se establecen una cantidad de leyes y de normas que duraron por mucho tiempo. Y siempre cuando vamos a la Escritura y a la historia, siempre que el pueblo tenía un corazón diligente para guardar todos estos estatutos, más de 600 leyes, dicen algunos estudiosos, al pueblo le iba bien. El pueblo era prosperado, tal y como lo dice este pasaje. El pueblo entonces podía tener paz, abundancia, prosperidad, porque estaban aquí bajo el cerco de protección de Dios. Pero cuando el pueblo olvidaba todas esas leyes y empezaba a buscar excusas y concesiones para no cumplir lo que estaba escrito, entonces venía sobre ellos todas las desventuras que nos mencionan los diferentes libros históricos de la Biblia. Eran invadidos por sus enemigos. La peste llegaba hasta sus casas. La presencia de Dios abandonaba al pueblo. Eran vencidos en batalla. Había gran ruina sobre ellos. Entonces, ¿cómo nos presenta entonces la Escritura la ley de Moisés como una ley transitoria? Porque dice la Escritura en el libro de Romanos que la ley no nos podía librar del pecado. Entonces la ley era un evento transitorio que nos hacía sentir mal, nos revelaba el estado de nuestro corazón cuando hacíamos lo malo, pero no nos podía librar del pecado. Romanos capítulo 10 verso 14 entonces empieza a hablar del nuevo pacto. Pero dejémoslo un momento más. Aguantemos un momento más para conocer ese nuevo pacto. Hablemos entonces de los tiempos de Jesús. Aquí dice la Escritura en el texto que leíamos al principio de Mateo capítulo 19, que se presentaron delante de él los fariseos. ¿Sabían ustedes que una ley que venía de una tradición
de un grupo, de una interpretación. Y había tomado mucha fuerza desde la época de los macabeos. Y era la ley de los fariseos. Los evangelios nos muestran muchos acontecimientos, muchas vivencias de Jesús debatiendo con los fariseos. No porque Él quisiera tener un espíritu de debate o de saber más que ellos, sino que ellos constantemente le tendían trampas. Y en Mateo capítulo 19 leímos cómo ellos tendieron una trampa al Señor. Dice la escritura también que cierto día los discípulos empezaron a comer sin lavarse las manos. Y entonces los fariseos aprovecharon la oportunidad para tenderle la trampa al Señor y decirle: ok, ellos no están cumpliendo la ley. ¿De qué ley se refiere entonces? Los fariseos habían hecho una interpretación de la ley, de cómo uno tenía que lavarse las manos antes de comer, pero no hacía parte de las leyes de higiene, sino de una interpretación y de una tradición. Lavarse las manos para el fariseo era importante porque ellos creían que comer sin lavarse las manos contaminaba el alma. Y entonces Jesús les dice: no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, sale de su boca, dice la escritura. Entonces había una ley de fariseos, había una ley de saduceos también. Diferentes códigos, diferentes maneras de interpretar el decálogo. Y entonces se hacían una cantidad de legalismos en su cabeza. Entonces habían diferentes tipos de leyes allí, y el Señor Jesucristo tuvo que lidiar con todas estas tradiciones. El Señor Jesucristo tuvo que desenmascarar a estos grupos, que más que tener unas leyes donde la persona de manera sincera quisiera agradar a Dios, más bien estaba haciendo un rito, tratando de justificarse por cumplir una ley. Y esa no es la intención del Señor. No la era. Entonces tenemos hasta el momento la ley de Moisés. Estamos viendo la ley de los fariseos. Como los fariseos entonces decían: hemos de guardar el sábado de manera estricta. Y no lo hacían por agradar al Señor. No. Lo hacían más bien para tener una excusa de justificación. Yo no quebranto la ley, yo la sigo al pie de la letra. Tenían ego en sus corazones. No, someterme a la escritura, a los principios bíblicos, no me hace mejor persona que que no lo hizo. Y en eso tenemos que tener cuidado, porque no me justifica delante de Dios. Me justifica la sangre de Jesucristo. Eso tiene que quedar muy, muy, pero muy claro. Y habla la escritura respecto a otras leyes. Las leyes romanas, por ejemplo. En tercer lugar, la ley de Roma. En cierta ocasión, no vamos a ir al pasaje, porque conocemos el pasaje. Se presentan y le dicen al Señor: debemos pagar impuestos al César. Esa era una ley romana. Las leyes impuestas por la autoridad que los dominaba era una ley romana. Así como nosotros tenemos leyes gubernamentales, en aquel entonces existía la ley romana. Y una de las cosas que decía la ley romana es que todos debían pagar sus impuestos. ¿Y sabe qué dice el Señor? Sabiamente dice: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesús no cae en la trampa. Pero esas leyes romanas, o esas leyes gubernamentales que nosotros tenemos, también tenemos que acogernos a ellas, porque son autoridades puestas por Dios, dice la escritura. ¿Sabe algo? No dé mal testimonio. No dé mal testimonio. Hay leyes gubernamentales que no nos gustan. ¿A cuántos de ustedes les ha gustado la cuarentena? A mí no.
no me ha gustado. Pero aquí estamos tratando de hacer conforme a nuestras autoridades nos sugieren. Qué importante eso. Qué importante esa parte. Entonces teníamos la ley de Moisés. Vimos la ley de los fariseos. Vemos que tenemos unas leyes gubernamentales que son necesarias, esas leyes. Vamos a ver entonces que hay un código más excelente, una ley mejor. Vamos a ver entonces que existe la ley de Cristo. Y ese es el título de este mensaje, la ley de Cristo. Un código más excelente, una norma superior. Ya no como la ley de Moisés, que no podía justificar al pecador. Ya no como la interpretación de los fariseos, la cual me sometía para tratar de ser superior a alguien. No. Ya no como las leyes gubernamentales, que son necesarias para ordenar, pero que no nos pueden otorgar salvación. Cristo nos salvó y entonces viene un código más excelente, una ley más excelente. En el libro de Romanos capítulo 6 verso 15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero cuando él lanza esta pregunta, deja abierta esto tan importante, que como cristianos ya no estamos bajo la ley de Moisés. ¿Bajo cuál ley entonces? Bajo ninguna ley. Porque conozco muchas personas que dicen, oh, ya no estamos bajo la ley. Eso lo decía la ley. Yo no practico esto porque estoy bajo la gracia. Y entonces esa es su excusa para pecar, para tener concesiones, para traspasar el límite. Decir, ok, todo fue pasado, todo fue renovado, ya no diezmo. ¿Por qué voy a diezmar? ¿Por qué entonces tengo que ir a eso no es la intención del pasaje. Porque dice Pablo, en ninguna manera. No podemos tomar este pasaje como una excusa de decir, ok, me salto toda la ley de Moisés. No tiene importancia. No. Esa no es la intención del pasaje. ¿Cuál entonces? 1 Corintios capítulo 9, verso 21. Dice el apóstol Pablo, ¿a qué ley se sometía a él? Primera carta a los Corintios capítulo 9, verso 21 nos dice la escritura: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces el apóstol Pablo habla que no es que estemos sin ley. Por un momento medite esto. El Señor ha hecho una obra de justificación en la cruz. Somos salvos por gracia. Promete regresar y nos deja sin leyes. Nos deja sin normas, nos deja sin principios. No nos pide que nos sometamos bajo un código. ¿Cómo estaríamos entonces? Si con nuestros principios a veces estamos tan desviados como sociedad, como iglesia, ¿qué tal que no los tuviéramos? Es necesario un límite, es necesario un código. Claro que sí, claro que sí. Entonces el apóstol Pablo empieza a decir, ok, y recordemos que el apóstol Pablo era fariseo de fariseos. Y el apóstol Pablo empieza a hacer la aclaración y dice, yo obedezco a una ley superior, la ley de Cristo. La carta dirigida del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 6, versículo 12, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la ley, de la cruz de Cristo. Entonces es un pasaje donde la gente ya se empezó a ir por otro lado. Ya habían unos que decían, ok, es necesario judaizar.
Es necesario circuncidarse. Es necesario aplicar ciertas normas. ¿Hasta dónde debe llegar el cristiano entonces? Porque además de la ley de Moisés, además de la ley de los fariseos, además de la ley de Roma, también estaban aquellos que querían judaizar y que querían que los gentiles, aquellos que no eran de descendencia judía, empezaran a practicar ciertas cosas. ¿Era acaso esa la ley de Cristo de la cual habla Pablo en el libro de Romanos capítulo 6? Circuncidarse. Entonces, guardar el sábado. ¿Qué dice la escritura al respecto? ¿Hasta dónde tengo que llegar yo? Entonces tengo que estar en un punto equilibrado. No permitirme concesiones, pero tampoco puedo permitirme el desobedecer a Dios en cosas que son realmente importantes. Y en este contexto de la ley de Cristo hay muchos pasajes. ¿Por qué se necesitaba un código superior? Jeremías capítulo 31. Si me puede acompañar por favor a ese pasaje. Vemos que desde muchos años atrás el Señor empezó a anunciar que se necesitaría un código superior. Algo superior a la ley de Moisés. Jeremías capítulo 31 verso 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces empieza a hablar de una ley superior que Dios iba a escribir acá en nuestros corazones. ¿Y cómo se escribe a esa ley? Dice la escritura que con el dedo de Dios sería escrita. Y yo creo que Dios escribe en nuestro corazón, escribe sus principios cuando nos acercamos a la escritura. Por eso habla toda la Biblia que debemos atesorar este libro, que debemos meditar en este libro, que este libro tiene que ser nuestro tesoro, que tenemos que memorizarla, guardarla, practicarla, tenerla por obra, tenerla presente en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestros corazones. La Biblia es un libro maravilloso. Y entonces así Dios empezaría entonces a escribir a través del nuevo nacimiento una ley superior. ¿Cuántos de ustedes, cuando necesitan tomar una decisión, sienten algo acá y acá? Es el Señor hablando. Esa ley que está allí escrita. Y es el Espíritu Santo sacando todo esto y nos dice cómo comportarnos. ¿Cuántos de ustedes han sentido que llegan hasta cierto punto y el Espíritu Santo dice: por ahí no es, deja de hacer esto que estás haciendo mal hecho? Y no está el pastor, el líder allí diciéndote no hagas eso. Es el Espíritu Santo mismo con una ley que Dios está escribiendo en tu mente y en tu corazón. La segunda carta a los Corintios capítulo 3, entre los versículos 6 en adelante. Una carta también escrita por el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios 3. Empieza entonces a describir cómo nosotros somos ministros de un nuevo pacto, de un nuevo código. Y dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, es decir, si la ley de Moisés tuvo gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer.
Dice el versículo 8: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Versículo 10: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y entonces empieza la escritura a decir cómo la ley de Cristo es superior. Si la ley de Moisés tuvo gloria, si la ley de Moisés fue digna de practicarse, ¿cuánto más, hermano y hermana, la ley de Cristo? Esa ley anunciada para nosotros, escrita en nuestras mentes, en nuestros corazones a través de esta escritura. Jesús predicó y vivió una ley superior a la de Moisés. En Mateo capítulo 5, verso 21 nos habla. Vamos al pasaje, Mateo capítulo 5, verso 21. Es un momento para que observemos cómo el Señor Jesús vivía un código superior, una ley superior. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿A cuáles antiguos? A los contemporáneos con Moisés, a las personas del Antiguo Testamento. Les fue dicho: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero viene entonces el Señor Jesús en el marco del sermón del monte y empieza a dar un código superior y dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Me sorprende cómo hay personas que dicen: no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, y creen entonces que pueden tener una vida laxa, una vida donde pueden traspasar los límites de Dios establecidos. No, tenemos un código superior, hermano y hermana. En los versículos 27 nos dice que no cometeríamos adulterio en la ley de Moisés. Pero el versículo 28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces vemos cómo tenemos un código superior. No se sienta sin ley porque es cristiano, no se sienta sin principios, que no debe obedecer a unas normas. No, todo lo contrario. Tenemos un gran código, un código superior al de Moisés. No para cumplirlo como los fariseos, con ínfulas de grandeza, de decir yo sí cumplo. No, esa no es la intención del Señor Jesús. La intención de la ley de Cristo es que nos parezcamos a Cristo, que seamos ciudadanos de su reino, de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas, dice la escritura, al reino de su amado Hijo. Yo estoy seguro que si usted sale del país, entonces las leyes de ese país extranjero le van a exigir a usted, aunque no sea nacional, le van a exigir a usted que cumpla con esas leyes. ¿Cuánto más el creyente, el cual dice la escritura que pertenece al reino de los cielos? El apóstol Pablo dice: tenemos la ciudadanía celestial. ¿Cuánto más entonces estar vigilantes de nuestra conducta, de nuestro parecer, de la forma de hacer las cosas? Nuestra cultura funciona si nos vigilan. ¿Han visto eso? Vamos a la velocidad correcta en la autopista si no hay fotomulta, si no hay radares. Entonces somos dados a eso. Qué triste, qué triste. Un ciudadano del reino de los cielos toma la ley de Cristo
No necesita que lo miren para someterse a la ley del Señor. No necesita tampoco que lo aplaudan. No, esa no es la intención del Señor. Entonces tenemos un código mayor. Mire, este código compara el enojo con un homicidio. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¿Cómo nos tenemos que conducir entonces? En sabiduría. En sabiduría, con la intención correcta en nuestros corazones. ¡Qué importante! ¡Qué importante! Ahora bien, hay muchas personas en la fe, hermanos nuestros o de otras denominaciones, creyentes, que practican ciertas cosas del Antiguo Testamento. Quizás nosotros practicamos algunas de ellas. El diezmo. Conozco muchas personas entonces que dicen: yo soy mejor, yo practico mejor la Biblia que esta persona. No. Colosenses capítulo 2 verso 16 entonces empieza a hablarnos acerca de que hay cosas en el Antiguo Testamento que ya no practicamos, pero tampoco tenemos que tener la actitud superior de grandeza y condenar al hermano que sí lo hace. Colosenses capítulo 2 verso 16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés establecía una dieta rigurosa. ¿Sabe que para algunas personas es importante eso? Guardar esa dieta. Para otros comemos cerdo. La Biblia en el Antiguo Testamento dice no se podía comer. Pero esto generó discordias en la iglesia. Y el apóstol Pablo dice: no tenemos que enfrentarnos por ese tipo de cosas. No tenemos que hacerlo. Guardar el día de reposo. El apóstol Pablo dice: nadie los juzgue por eso. Pero también es importante que nosotros no juzguemos al que sí lo hace. Hay un estudio creo que es la Universidad de Stanford, que dice que las personas que practican un día de reposo son personas más productivas, son personas más felices y más prósperas. Porque la Biblia, si Dios lo dijo en el Antiguo Testamento, por algo es. ¿Ok? No estoy diciendo que sea importante y obligatorio entonces guardar el sábado. No. Si hay cosas de la Escritura que si bien no se practican porque estamos en el código, en la ley de Cristo, no critique al hermano que quiere hacerlo, porque para el Señor lo hace. Para el Señor lo hace. Usted que no come cerdo, no critique al que sí come, y el que sí come, no critique al que come. No es ese un motivo de discordia. No es ese un motivo de juicio. No, hermanos, estamos tan enfrentados los unos con los otros, perdiendo el tiempo en discusiones tan huecas, tan vacías. Qué triste. Esa no es la voluntad de Dios. Respecto a comer cerdo, Mateo capítulo 7, 15, empieza el Señor a hablar que no llames inmundo a lo que Dios creó. Les invito a leer ese pasaje entonces. Entonces tenemos un código, el código, la ley de Jesucristo. ¿Eres tú entonces una persona creyente? ¿Crees realmente en Jesús? Tienes un código superior, un código mucho más ajustado. Los límites no han de traspasarse. En el libro de Juan capítulo 14 verso 15, si usted me acompaña, vamos a ir buscando ese pasaje mientras yo voy redondeando las ideas. Juan capítulo 14. ¿Y por qué hablo esto? ¿Por qué se motiva mi corazón a hablar acerca de la ley de Cristo? Porque para el Señor es importante que usted y yo seamos luz y sal. Y eso quiere decir que seamos buen testimonio. Eso quiere decir que demos buen ejemplo.
que con nuestras acciones ratifiquemos nuestra fe. A veces nos denominamos creyentes, pero nos saltamos las normas y alguien sí nos alcanzó a ver. Aquella persona que se mira en plena cuarentena haciendo tal cosa. No es ese el propósito. No podemos ser piedra de tropiezo para otras personas. Y mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 14. En el verso 15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quiere usted conocer la ley de Cristo? Aquí está. El Señor Jesucristo dice: ámense los unos a los otros. Esa es la ley de Jesucristo. Cuando fue interrogado respecto a los mandamientos, el Señor Jesús dijo: amen al Señor sobre todas las cosas y amen al prójimo como a sí mismo. ¿Quién es el prójimo entonces? Y Jesús empieza a hablar y a decir: el prójimo es el samaritano, el enemigo. No solamente mi amigo, también el enemigo. Por eso el Señor Jesús dice: amen a sus enemigos, oren por los que los persigan y los ultrajen, bendigan a los que los maldicen. El apóstol Pablo dice: hay que combatir el mal con el bien. Con el bien. La ley de Cristo, el código superior. Dice la Escritura que ¿cómo decimos amar a Dios a quien con nuestros ojos no podemos ver? Sí lo podemos ver en la intimidad de la comunión, pero no lo podemos ver con nuestros ojos. Y entonces aborrecemos al hermano a quien sí vemos. Se nota entonces que como cristianos tenemos un código, el código del reino de los cielos. No necesitamos cumplir mandamientos para ser salvos. No lo necesitamos, porque la justificación, la obra de Cristo, dice el libro de Hebreos, fue suficiente. Pero ahora que somos creyentes, tenemos que volver a estos principios, volver a estas normas. Que se note que somos creyentes, que se note que tenemos una ley escrita aquí en nuestro interior. Qué triste ver la condición en la que muchas veces hemos caído como cristianos. Qué triste. No. Hay que volver al Evangelio. Hay que volver a abrir estas páginas. Hay que volver a interiorizar los principios del Señor. Y le animo a usted que me escucha, le animo. Los mandamientos, dice la Escritura, no son gravosos. No lo son. Son para nuestro bienestar, son para nuestra bendición, son para estar metidos en la protección, son para nosotros que hemos creído. Dejémonos guiar por la Escritura. Dejemos de jugar en el límite. Dejemos de jugar, de buscar la concesión. No es esa la voluntad de Dios. Y si usted me permite, quisiera orar. Es momento de romper nuestra cultura, esa cultura latinoamericana de buscar la excusa. Es momento de romperla, dice el libro de Romanos 12. Cambien esa forma de pensar. Renuevemos. Me permite y oramos en esta forma. Señor, gracias por la ley de Cristo, por este código superior, más excelente que la ley de Moisés, más excelente que las leyes de los fariseos, más excelente que las leyes gubernamentales, más excelente que cualquier otro código sobre la tierra. Perdónanos porque nuestra cultura nos enseñó a saltarnos la norma, a infringir la ley, a entrar en transgresión, a buscar una excusa para no hacerlo. Y esa no debe ser la actitud del creyente. Hoy queremos, Señor,
volvernos a ti de todo corazón, inquirir en la Escritura esa ley, buscar el código de Jesús, aquello que me identifica como ciudadano del reino de los cielos. Y a ti que me escuchas quizás por primera vez, déjame decirte que el Señor Jesús murió en la cruz por amor a ti y para perdonar tus pecados. Que no importa lo que hayas vivido hasta hoy, el sacrificio de Jesús es suficiente, es suficiente. Solo vuélvete a Él, solo cree en Él, ve a la Escritura, ve en oración al Señor. Gracias, Señor, entonces por tu palabra. Perdónanos cuando nos hemos dado el atrevimiento de ser mal testimonio y saltarnos la ley, de saltarnos lo que en tu palabra es tan claro para nosotros. Perdónanos, Señor, y enséñanos a ser diferentes y a vivir el código de Cristo, el código del Evangelio. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Centro de Fe y Esperanza Guarne es un ministerio para la edificación de la Iglesia del Señor Jesús. Fundamentado en las Escrituras, su propósito es hacer discípulos a través de la predicación del Evangelio y el amor de los unos por los otros. Queremos bendecir tu vida a través de la transmisión de nuestros servicios de alabanza y adoración en los siguientes espacios semanales. Servicio familiar de alabanza y adoración, domingo 8 de la mañana y miércoles 6:45 de la noche, a través de nuestro canal YouTube Iglesia Cefec. Fines de semana juveniles, jueves 7 de la noche Radio Juvenil y viernes 7 de la noche Noches Juveniles Virtuales a través de Zoom. Servicio de adolescentes, sábado 5:30 de la tarde a través de Zoom. Escuela dominical para niños, domingo 10:30 de la mañana, niños entre 1 y 5 años. Y a las 11 de la mañana, niños entre 6 y 10 años. Sábados de familia, cada 15 días a las 7 de la noche a través de Zoom.